Nínive se burló de Dios, y desapareció del mapa durante más de 2000 años. No fue una invasión común. Fue un juicio anunciado con precisión por un profeta que casi nadie recuerda, Nahum. Mientras los reyes brindaban en palacios de oro, mientras los ejércitos marchaban seguros de su invulnerabilidad, una sentencia divina ya se estaba cumpliendo. Este no es un simple relato histórico. Es una advertencia que podría estar hablándole a nuestra generación. Porque si Nínive, el imperio más temido del mundo, cayó, ¿quién podrá permanecer en pie cuando Dios se levante? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar tu manera de ver la historia, la justicia y el futuro. Suscríbete ahora, comenta lo que más te impacte, y comparte este vídeo con alguien que también necesita escuchar la verdad que el mundo olvidó. El sol nacía sobre las murallas de una ciudad que no conocía el temor. Sus torres se alzaban como colmillos de piedra hacia el cielo oriental, bañadas por el brillo del Tigris que fluía a sus pies como una serpiente plateada. Aquella ciudad no era una más entre las muchas que poblaban las llanuras de Mesopotamia. Nínive era un imperio encapsulado en piedra y sangre, un monstruo de ladrillos cocidos, una ciudad tan vasta que sus calles podían albergar ejércitos enteros marchando en formación sin tropezar entre sí. En sus plazas, los comerciantes se codeaban con los generales, los sacerdotes con los reyes, y los sabios escribas con los verdugos que afilaban las espadas tras los sacrificios. Cada rincón respiraba poder, cada sombra escondía vigilancia. No había quien se atreviera a levantar la voz contra Nínive sin recibir, tarde o temprano, la respuesta brutal de sus ejércitos. Las paredes de sus palacios estaban cubiertas con relieves que no mostraban escenas de paz, sino de conquista. Hombres arrodillados, con cuerdas al cuello, suplicaban bajo las manos implacables de soldados asirios. Cabezas cercenadas formaban pirámides como advertencia a los rebeldes. En cada piedra tallada, en cada inscripción cuneiforme, se leía un único mensaje: nadie desafía al león de Asiria y vive para contarlo. La ciudad, gobernada desde el trono por reyes que se autoproclamaban hijos de los dioses, había perfeccionado la guerra como una forma de arte. No eran simplemente conquistadores, eran ingenieros del miedo, artesanos del sometimiento, señores de la devastación. Las naciones circundantes temblaban al escuchar el galope de sus carros, y los ríos se teñían de escarlata cuando Nínive marchaba. Sennacherib había hecho de la ciudad su joya, ampliándola más allá de sus límites antiguos, erigiendo murallas de una anchura tan colosal que 3 carros podían correr en paralelo sobre ellas sin rozarse. El gran canal que traía agua desde las colinas era una proeza de la ingeniería, irrigando jardines colgantes y alimentando fuentes que susurraban en las noches cálidas del desierto. Los templos, dedicados a dioses sedientos de sangre, exhalaban incienso y temor en igual medida. Los sacerdotes entonaban himnos guturales, elevando súplicas a Asur, el dios nacional, mientras las víctimas eran arrojadas a los altares de piedra con un silencio que cortaba el aire. Pero no todo rugido es eterno, y no toda corona permanece en la frente que la porta. Aunque a los ojos humanos la ciudad pareciera invencible, bajo su suelo corrían corrientes invisibles. No eran ríos ni fuentes subterráneas, sino murmullos, tensiones, presagios. En los rincones del mercado, entre los extranjeros, corrían relatos de un profeta sin nombre que, desde Judá, había declarado que la ciudad sería aniquilada. La mayoría reía ante tales augurios, confiados en sus murallas y ejércitos. Pero entre los sabios,
Entre los ancianos de rostro arrugado que habían visto imperios nacer y caer, comenzaba a instalarse una inquietud que no podía ser disipada con oro ni acero. La arrogancia de Nínive no conocía límites. Se burlaban de los dioses ajenos, despreciaban pactos y traicionaban alianzas sin remordimiento. Consideraban su poder un derecho divino, no un privilegio pasajero. En sus banquetes, los reyes se embriagaban de vino y de orgullo. Los escribas registraban sus conquistas como si fuesen eternas, como si el destino mismo estuviese encadenado a sus pies. En el trono se sentaban hombres con la mirada de bestias, y en sus cámaras secretas se tramaban guerras futuras mientras las heridas del pasado aún sangraban. Pero el tiempo, siempre implacable, había comenzado a pesar sobre la ciudad. Aunque sus enemigos aún la temían, en sus márgenes comenzaban a brotar sombras. Los medos al este, los babilonios al sur, los escitas en movimiento. Los aliados empezaban a mostrar grietas, y la misma fuerza que una vez unió a las tribus bajo su yugo empezaba a volverse en su contra. Sin que lo supieran los poderosos de Nínive, la historia ya había comenzado a escribir su epitafio. En medio de todo ese esplendor, de ese mundo de mármol, acero y miedo, algo intangible se movía como un aliento helado. No era una espada. No era un ejército. No era una rebelión. Era una palabra. Un mensaje. Un oráculo sellado con fuego. Y aunque aún no había llegado a sus puertas, ya retumbaba en el cielo como un trueno distante. La ciudad rugía como un león. Pero en los bordes del horizonte, comenzaba a escucharse un eco diferente. No era el rugido de conquista. Era el lamento anticipado de algo que, por fin, iba a ser quebrado. Lejos de los muros ciclópeos de Nínive, en las colinas agrestes de Judá, vivía un hombre cuyo nombre apenas susurraban los registros del tiempo: Nahum, hijo de Elcós. No era un guerrero, ni sacerdote del templo, ni siquiera un personaje de renombre entre su propio pueblo. Era un escriba silencioso, un vigía de la palabra, un hombre común a los ojos de muchos, pero portador de un mensaje que haría temblar imperios. De él no se conocen milagros, ni grandes hazañas, ni linajes ilustres. Su gloria no provino de su persona, sino del peso inconmensurable de lo que le fue dado a pronunciar. En medio de una generación doblegada por el temor al poder extranjero, cuando las tierras de Israel eran solo un eco del esplendor perdido de David y Salomón, Nahum escuchó la voz que no puede ser acallada. No vino en un trueno, ni en el fuego, ni en un temblor. La palabra lo alcanzó en el murmullo del espíritu, esa voz que penetra hasta lo más profundo de los huesos y no deja espacio para dudar. Yahvé, el Dios de los ejércitos, lo llamó no para exhortar, sino para anunciar. No le dio la misión de advertir a los rebeldes, como a Jonás, sino la de sellar un decreto de destrucción que ya no podía ser revertido. Nahum comprendió desde el principio que su encargo no era uno de misericordia. No habría clamor en Nínive que pudiera cambiar lo que estaba escrito en el corazón divino. La paciencia de Dios se había extendido por generaciones, pero ahora el juicio se había hecho inevitable. Aquel profeta, que apenas dejaba huellas al andar por los caminos de Judá, llevaría sobre sus hombros la proclamación de una sentencia cósmica. Su mano escribía como si cada palabra ardiera. No eran versos amables ni metáforas de consuelo. Cada línea que trazaba estaba impregnada de un fuego que no consumía papel, pero sí la esperanza de una ciudad que había agotado la gracia. El libro que emergía de su pluma no era un llamado a la redención, sino un poema funerario anticipado.
Una visión terrible y majestuosa, como una tormenta que se aproxima desde las montañas y nadie puede detener. Nahum no era indiferente al dolor que conllevaba su mensaje. Él conocía los relatos de los exiliados, de los hijos de Israel llevados como rebaños a tierras lejanas, de las ciudades arrasadas, de los templos profanados por manos extranjeras. Había oído los susurros de los ancianos que hablaban de hijos decapitados ante sus madres, de mujeres convertidas en esclavas, de profetas colgados en las plazas. El rugido de Asiria no era solo una amenaza abstracta, era una llaga abierta en la historia de su pueblo. Y sin embargo, Nahum no escribió desde el odio. Lo que plasmaba en su profecía era el reflejo de una justicia divina que había esperado demasiado, que había advertido, perdonado, y que ahora, con el peso de la eternidad, debía ejecutar sentencia. Mientras Nínive celebraba en sus palacios, mientras los escribas asirios tallaban nuevas conquistas en piedra, Nahum se adentraba más y más en la visión. Veía el fuego en los muros, el agua arrastrando cadáveres por las calles, los guerreros huyendo sin honor, los reyes suplicando a dioses que no respondían. Veía el trono derrumbado, las torres vencidas, el polvo cubriendo la gloria. No era un sueño. Era el futuro escribiéndose con tinta eterna. Y sin embargo, su voz no era escuchada más allá de Judá. Los pueblos vecinos lo consideraban un loco. ¿Quién podía imaginar que la joya de Asiria sería reducida a cenizas? ¿Quién osaba pronosticar la muerte del león? A Nahum no le importaba el escepticismo. Sabía que no escribía para su tiempo, ni para los poderosos de su generación, sino para una memoria que aún no existía. Para que, cuando el polvo cubriera los altares asirios, alguien dijera: esto fue anunciado. Esto fue escrito. Era un profeta del juicio, sí, pero también del orden. En su mensaje, cada palabra contenía la restauración del equilibrio roto. La justicia no es venganza, es el regreso de las cosas a su lugar. Y si Nínive había vivido como diosa entre mortales, debía caer como ejemplo para los siglos. No por capricho, sino por decreto. No por odio, sino por fidelidad a los oprimidos. Mientras la tinta se secaba sobre las tablillas, y el eco de su visión seguía vibrando en el silencio de su aposento, Nahum cerró los ojos. Su tarea apenas comenzaba. La ciudad aún rugía. Pero el trueno de la verdad ya había sido soltado. Nínive no solo era un símbolo de poder militar, era la encarnación de la arrogancia sistematizada, de la violencia como política, de la crueldad elevada a virtud estatal. Los años que siguieron al mensaje de Jonás, cuando por un breve momento la ciudad pareció doblar sus rodillas ante el Altísimo, habían sido sepultados bajo siglos de conquistas y sangre. La conversión de entonces fue superficial, fugaz, movida más por el miedo al juicio que por el arrepentimiento genuino. Al disiparse la amenaza, el corazón del imperio regresó a su curso habitual, como un río contaminado que intenta fingir pureza tras una lluvia pasajera. Las generaciones siguientes no recordaron el temblor de aquellos días en que se vistieron de cilicio. Y si lo recordaron, lo despreciaron como debilidad. Los reyes posteriores reescribieron la historia, exaltando la fortaleza de su estirpe y tachando de cobardía aquel momento de quebranto. Nínive no podía mostrar fisuras. En su lógica de dominación, la compasión era traición, la humildad una blasfemia contra el trono. Así, el pecado regresó no solo como hábito, sino como ideología. La brutalidad fue institucionalizada.
La injusticia se convirtió en estructura. Los registros asirios, grabados en piedra con precisión obsesiva, no ocultaban sus atrocidades, las celebraban. Los textos hablaban de ciudades enteras reducidas a cenizas, de enemigos desollados vivos, de príncipes encadenados y obligados a desfilar ante sus pueblos antes de ser ejecutados. Las cabezas de los reyes vencidos eran empaladas frente a las puertas de las ciudades conquistadas. Las mujeres eran tomadas como botín, y los niños arrancados de los brazos de sus madres. No había límites, ni en el campo de batalla, ni en el trono de Nínive. Su rey era juez, verdugo y Dios sobre la tierra. Pero no se trataba solo de violencia exterior. Dentro de la propia ciudad, los más débiles sufrían bajo la opresión de los poderosos. Los ricos acumulaban tesoros, mientras los pobres morían en las calles. La prostitución sagrada, la adivinación, el sacrificio de niños a deidades paganas, todo formaba parte de un sistema donde lo humano se disolvía en la maquinaria del imperio. El oro fluía como río, pero el alma de la ciudad se secaba como un pozo sin fondo. A los ojos de los hombres, Nínive era imponente. A los ojos de Dios, estaba podrida desde sus cimientos. Judá, al sur, miraba con desconfianza y resignación. Había sentido el peso del león asirio. Israel, el reino del norte, ya no existía. Había sido tragado por las fauces de Asiria décadas atrás. Sus 10 tribus dispersas, sus ciudades reducidas a ruinas. El recuerdo de Samaria cayendo ante los ejércitos asirios aún latía en los corazones de los ancianos que lo vieron todo desde lejos, impotentes. Los rostros de los exiliados, las canciones apagadas, el templo sin sus hermanos del norte. Era la herida abierta que no sanaba. Nahum conocía esa herida. La sentía cada vez que contemplaba la tierra vacía donde antes se alzaban las aldeas israelitas. Era un dolor que se adhería a los huesos como la humedad a los muros del templo. Y entonces comprendía. Dios no era indiferente. Dios no había olvidado. Pero su justicia no es precipitada. Tarda, a veces más de lo que el corazón humano desearía. Pero llega. Porque no hay medicina para tu quebradura, escribiría Nahum. Palabras que no eran simplemente sentencia, sino diagnóstico. La herida de Nínive no tenía cura porque no quería sanarse. Prefería glorificarse en su enfermedad, convertir su corrupción en ley y su orgullo en virtud. Era como una bestia herida que, en lugar de buscar alivio, atacaba con más furia a todo lo que se acercaba. En las esquinas de la ciudad, los profetas locales eran silenciados. Los sueños eran suprimidos. Las advertencias eran ridiculizadas. Los consejeros que hablaban de prudencia eran desterrados. Solo quedaban los aduladores, los falsos videntes, los constructores de mentiras que aseguraban que el trono asirio duraría para siempre. Pero los pilares que sostenían esa falsa eternidad ya temblaban. Desde su rincón apartado, Nahum observaba todo esto con ojos proféticos. Veía no solo el presente, sino la raíz espiritual del problema. Veía cómo el mismo espíritu que una vez hizo rebelarse a Babel contra Dios ahora vivía en Nínive, reencarnado en otro imperio, con otro nombre, pero con el mismo corazón endurecido. Y sabía que ese espíritu debía ser cortado de raíz. Que no bastaban palabras suaves ni lamentos superficiales. Nínive ya no podía ser restaurada. Solo podía ser derrumbada. Y mientras el viento soplaba entre los olivos de Judá,
El profeta seguía escribiendo. La tinta era oscura, pero el juicio era claro. El tiempo se agotaba. Y el rugido del león, que por siglos había llenado las tierras del oriente, comenzaba a sonar hueco, como el eco de una fiera que no se ha dado cuenta de que ya está muriendo. Las palabras de Nahum no nacieron en una ráfaga de emoción pasajera, ni en el ímpetu de la ira humana. Fueron dictadas por la misma voz que, en el principio, separó la luz de las tinieblas. Y aunque el mundo no se detuvo al escucharlas, aunque Nínive siguió su curso de gloria ilusoria y Judá continuó con su rutina de supervivencia, algo en lo invisible se quebró. Era como si el cielo mismo hubiera contenido la respiración. El mensaje era claro, irrefutable, implacable. No había espacio para interpretaciones ambiguas, ni para una segunda oportunidad. La sentencia estaba escrita con la precisión de un decreto sellado por el trono celestial. Nahum no hablaba por sí mismo. Cada línea de su profecía llevaba el peso de la eternidad y el juicio de aquel que no duerme ni olvida. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Así comenzaba, no con una introducción amable, no con una esperanza latente, sino con una revelación sobre el carácter divino que pocos se atreven a proclamar. Dios es lento para la ira, sí, pero no es un espectador pasivo ante la maldad. Su celo no es capricho, es fidelidad. Su venganza no es rencor, es justicia largamente demorada. Nahum describía a Dios como tormenta, como viento que arrasa, como fuego que consume. Lo comparaba con un río desbordado que arrastra todo a su paso, como un volcán que no puede contener su lava interna. Cada metáfora era un espejo del poder que se avecinaba, del día que no podía ser evitado. Porque el juicio no era una amenaza vacía, era una realidad sellada en los cielos. Nínive, con todo su esplendor, con todos sus ejércitos, no podría resistir. No había fortaleza, ni magia, ni alianza política que pudiera salvarla del decreto que ya estaba en movimiento. Los carros que ahora rodaban por sus calles serían abandonados. Las lanzas que brillaban bajo el sol se romperían entre los dedos temblorosos de los soldados. Los dioses de piedra y bronce, a los que tanto incensaban, caerían sin emitir un sonido. Porque no se trataba de una guerra entre naciones. Era una confrontación directa entre la soberbia humana y el trono eterno de Yahvé. El poema profético de Nahum avanzaba con la cadencia de una sinfonía de juicio. Era bello en su estructura, pero terrible en su contenido. El arte de las palabras no suavizaba el golpe, sino que lo hacía más profundo, más certero. Las imágenes eran nítidas, puertas que se derrumban, ríos que invaden los palacios, madres corriendo con sus hijos en brazos, sacerdotes arrancándose los mantos ante la impotencia, centinelas cayendo dormidos ante la avalancha del destino. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, escribía Nahum. Y a primera vista, parecía una contradicción. ¿Cómo podía hablarse de buenas nuevas en medio de tanta devastación? Pero el profeta no hablaba desde la perspectiva de Nínive, sino desde la de Judá, desde la de los pueblos humillados, desde la de los corazones aplastados por la opresión. Para ellos, el juicio no era castigo, era liberación. No era tragedia, era redención. La caída de Nínive significaba el fin del imperio que había oscurecido la tierra con su sombra. El rugido del león sería silenciado, y el eco de su crueldad se apagaría para siempre.
Nahum, en lo más profundo, no era un mensajero de ira, sino de restauración. Pero no podía haber restauración sin antes quebrantar lo que había sido edificado en injusticia. El martillo debía caer. La piedra debía ser partida. El ídolo debía ser destruido. Solo entonces, el pueblo oprimido podría volver a respirar. Solo entonces, los valles conocerían la paz que solo el juicio justo de Dios puede traer. Mientras el profeta concluía sus escritos, no alzaba la voz en las plazas, no buscaba la aprobación de los reyes ni la atención de los sabios. No necesitaba testigos. Su mensaje estaba destinado a perdurar más allá del eco de su propia existencia. Estaba hecho para sobrevivir a la caída de imperios, para ser desenterrado en el tiempo preciso, para ser leído siglos después como una advertencia y una revelación. El cielo ya no estaba en silencio. El decreto había salido de la boca de Dios. Y cuando el Eterno pronuncia su palabra, ni el más alto de los tronos puede resistir. Nínive aún danzaba entre antorchas y banquetes, sin saber que el telón de su grandeza estaba a punto de caer. Y en las colinas, entre papiros y oraciones, el profeta había sellado el destino con la tinta de lo irreversible. No es sencillo mirar a Dios como fuego. La mayoría prefiere contemplarlo como luz, como abrigo, como consuelo. Pero Nahum, al recibir la visión que desgarraría los cielos, no fue llamado a presentar una imagen amable ni reconfortante. Lo que vio, lo que comprendió, lo que escribió, revelaba una faceta divina que el mundo moderno ha intentado sepultar bajo capas de sentimentalismo. La del Dios que se indigna, que se airá, que arde en celo por la justicia como un fuego que no deja impurezas tras de sí. En sus primeros versículos, el profeta no construye un retrato de Dios como un padre indulgente o un rey distante. Lo presenta con una contundencia que hiela la sangre. Jehová es Dios celoso y vengador. Esa afirmación, tan breve como demoledora, bastaría para estremecer los cimientos teológicos de cualquier civilización arrogante. En un solo verso, Yahvé se presenta no como una deidad indiferente, sino como aquel que vigila, que recuerda, que no deja al culpable por inocente. Su justicia no es caprichosa, ni su ira descontrolada. Es un fuego que responde, no que reacciona. Y cuando responde, lo hace con la fuerza de los cielos enteros. El mundo antiguo conocía bien los fuegos. Había visto ciudades incendiadas, cosechas consumidas, templos reducidos a cenizas. El fuego era símbolo de juicio, de purificación, de final y de comienzo. Por eso, cuando Nahum describe a Dios como fuego consumidor, no lo hace como una figura abstracta, sino como una presencia real, activa, cercana. No se trata de un fuego que ilumina. Es uno que devora, que entra en las estructuras humanas y las hace crujir hasta que no queda sino ceniza. Pero hay un detalle más profundo aún. El celo de Dios no es una pasión desbordada ni una emoción divina sin control. El celo, en la perspectiva hebrea, es el amor en su forma más pura, dispuesto a defender la justicia, a salvaguardar la verdad, a castigar la traición. Dios es celoso no porque sea inseguro, sino porque es absolutamente fiel. Y lo que ha dicho que hará, lo cumplirá. Lo que ha prometido que juzgará, lo juzgará. Yahvé no es como los dioses falsos que son manipulados por incienso y ofrendas. Su carácter no se doblega ante rituales vacíos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando levanta su voz, no hay monte que no tiemble.
Nínive había vivido ignorando ese aspecto divino. Creían, como muchos imperios, que la paciencia de Dios era sinónimo de debilidad, que su silencio era consentimiento. Habían confundido la misericordia con abandono, la espera con impotencia. Pero Nahum desarma esa mentira con una sola línea. Tardo para la ira, y grande en poder. Es decir, su demora no es indiferencia. Su paciencia no es ausencia. Es la cuerda que él mismo extiende para dar oportunidad. Pero cuando esa cuerda se corta, lo que viene no es un susurro. Es una tempestad. El profeta no presenta a Yahvé como un ser arbitrario. Muy al contrario. Lo muestra como soberano, constante, fiel, pero también como juez incorruptible. Uno que no puede ser sobornado, ni engañado, ni manipulado por liturgias vacías o promesas tardías. En él no hay sombra de injusticia. Cada sentencia que emite proviene de un conocimiento perfecto, de una memoria exacta, de un corazón sin error. Por eso la visión de Nahum es tan temible, porque el juicio que se avecina no es una reacción del caos, sino una decisión del cielo. Cada muro que caerá en Nínive, cada espada que traspasará carne, cada torre que será arrasada, no será obra de casualidad, ni de una revuelta fortuita. Será el cumplimiento de una sentencia eterna. Y cuando Dios se levanta como fuego, nada puede resistir su paso. Y aún así, en medio de esta imagen desbordante de juicio, hay una perla que brilla como carbón encendido en la noche. Una línea que da testimonio del corazón íntegro de Dios, incluso en su furia. Bueno es Jehová, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Esta verdad, colocada en medio de la tormenta, actúa como una ventana al alma divina. Aquel que destruye con justicia, también protege con fidelidad. El fuego que arrasa a los enemigos, es el mismo que abriga a los fieles. El rugido del león es temido por las fieras salvajes, pero es canción de victoria para los corderos que se refugian en su sombra. Nahum sabía que su mensaje podía ser malinterpretado, que algunos podrían verlo como un canto de venganza. Pero lo que proclamaba era mucho más grande, era un manifiesto sobre el carácter inmutable del Eterno. Un canto, sí, pero un canto de santidad. Porque Dios no puede ser burlado, y su justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. Así, el profeta no solo anunciaba la caída de una ciudad, sino que revelaba a una generación, y a todas las futuras, que el Dios que reina sobre los cielos no es solo amante de la misericordia, sino también defensor de la justicia. Y que su fuego, aunque temido, es el único que puede purificar un mundo que ha olvidado lo que es santo. El juicio de Dios sobre Nínive no surgió del vacío. No fue un castigo caprichoso ni una furia repentina desde lo alto. Era el peso acumulado de siglos de maldad, una deuda de sangre escrita con gritos silenciados y lamentos que el viento no logró dispersar. Cada lágrima derramada por los pueblos conquistados era una línea más en el libro de cuentas que el cielo no dejaba de registrar. Y en aquel libro, el nombre de Nínive aparecía en tinta oscura, como un cáncer que había infectado las naciones desde el corazón mismo de Asiria. Basta observar la historia que la propia Nínive se encargó de tallar en piedra para comprender la magnitud de su culpa. En los muros de sus palacios, aún se hallan escenas de violencia indescriptible, ejércitos asirios arrastrando cautivos con ganchos en la boca, columnas de prisioneros empalados vivos, niños arrojados desde torres, mujeres desnudas atadas como trofeos ante multitudes que aplauden. Los reyes se jactaban de estas hazañas.
Asurbanipal, por ejemplo, se gloriaba de haber hecho comer la carne de sus propios hijos a los reyes enemigos. Eran actos no solo de guerra, sino de humillación sistemática, de imposición brutal, de aplastamiento deliberado del espíritu humano. La ciudad de Tebas, mencionada por Nahum en su profecía, es uno de esos ejemplos emblemáticos. Una capital poderosa, llena de esplendor egipcio, había sido destruida por los asirios con una violencia que incluso en su época fue considerada monstruosa. Y, sin embargo, Nínive no pensó que el mismo destino podría alcanzarla. Su orgullo era tan elevado que no creía rendir cuentas a nadie, ni siquiera al Dios de Judá, a quien había despreciado en múltiples ocasiones, pisoteando su nombre y profanando su pueblo. Israel, el reino del norte, había sentido el filo de su espada décadas antes. Samaria fue sitiada, sus murallas derrumbadas, y sus habitantes, dispersados como polvo al viento. Las 10 tribus, otrora herederas de promesas, fueron esparcidas entre naciones extranjeras por orden del poder asirio. Los cantos de los levitas fueron sustituidos por lamentos, y las sinagogas destruidas dejaron un silencio que ni los siglos han logrado borrar. Era más que una conquista militar. Fue una amputación espiritual, una herida en el alma de un pueblo escogido. Y no solo fue Israel. Moab, Edom, Amón, Elam, Babilonia misma en ciertos periodos, todos sufrieron bajo la arrogancia imperial de Nínive. La ciudad no conquistaba para expandir su civilización, sino para imponer su poder con puño cerrado. Los reyes asirios no deseaban respeto, querían sumisión. No pedían tributo, exigían alma. Donde sus ejércitos pasaban, los árboles eran talados, las fuentes envenenadas, los campos salados para evitar que dieran fruto. La tierra quedaba estéril, como si la misma creación hubiera sido testigo del crimen. Nahum comprendía esto con una claridad profética que ningún historiador podría lograr. Él no solo observaba hechos, discernía su significado eterno. Sabía que los imperios pueden florecer por un tiempo, pero si su raíz es sangre, su fruto será destrucción. Por eso, su profecía no era un simple anuncio, sino una sentencia dictada por un tribunal celestial cuya balanza nunca se inclina por poder ni riqueza. El Dios de los ejércitos había esperado, pero no por debilidad. Había observado, no por indiferencia. Su juicio tardó porque su misericordia era extensa. Pero al agotarse, lo que venía no era venganza humana, era justicia divina. Y esa justicia, como una espada que ha estado envainada por generaciones, ahora saldría de su funda. No por el deseo de destrucción, sino por la necesidad de restauración. Porque cada pueblo que había sufrido, cada familia que había sido desmembrada, cada altar derribado, clamaba desde el polvo. Y Dios escuchaba. Dios siempre escucha. La profecía de Nahum era, en esencia, la manifestación de una ley espiritual que ningún imperio puede ignorar. Lo que se siembra, se cosecha. Y Nínive había sembrado viento. Pronto cosecharía tormenta. No habría muro lo suficientemente alto, ni ejército lo suficientemente numeroso, ni hechicero lo suficientemente sabio para detener lo que venía. La deuda era demasiada. La balanza, demasiado inclinada. El tiempo de la cuenta había llegado. El profeta, al contemplar todo esto, no lo hacía con gozo, sino con reverencia. Era testigo de un Dios que, aun en su ira, seguía siendo justo, que no actuaba por emoción, sino por verdad.
que no se dejaba llevar por el ruido del mundo, sino por la voz silenciosa del sufrimiento no atendido. Y así, Nahum escribió con certeza. No porque deseara la caída de Nínive, sino porque entendía que su caída era necesaria. No por el placer del juicio, sino por la restauración de un orden sagrado que la opresión había violado durante demasiado tiempo. Cuando Nahum pronunció su profecía, Nínive aún relucía bajo el sol como una joya imperial. Las fuentes aún burbujeaban en sus jardines, los palacios aún vibraban con los cantos de los músicos, y las puertas de la ciudad se abrían y cerraban con la misma solemnidad que los días del trono de Asurbanipal. Pero bajo ese esplendor visible, el mensaje del profeta caía como un martillo invisible sobre sus cimientos. Lo que para los hombres era estabilidad, para Dios era podredumbre disfrazada. Y lo que para los poderosos era prosperidad, para el cielo era altivez condenada. El día había sido señalado, y nada podría impedir su llegada. Las palabras de Nahum no eran especulación ni advertencia condicional. No decían si no se arrepienten. No ofrecían caminos alternativos ni promesas de redención. Cada frase era un decreto. Cada imagen, una sentencia grabada en mármol eterno. La caída de Nínive ya no era una posibilidad, era una realidad aún no manifestada. El profeta hablaba en tiempo pasado de hechos que aún no habían sucedido, como si ya los viera ante sus ojos. Destruirá con inundación impetuosa lugar de su morada, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. La profecía anunciaba agua, como si la ciudad fuera a ser arrastrada por un torrente incontrolable. Y así sería. Años después, cuando los babilonios y medos rodearan sus muros, una crecida inesperada del río, una fuerza natural dirigida por la providencia, destruiría una sección entera de la muralla, abriendo paso al enemigo. Era un símbolo profundo. Aquello que había alimentado la ciudad durante siglos, el agua del Tigris, se convertiría en instrumento de su juicio. Nahum también hablaba de fuego. Fuego consumirá tus fortalezas, la espada te devorará como langosta. La escena descrita no era solo militar, era cósmica. Era como si los elementos se confabularan contra la ciudad. Las lanzas del enemigo, las llamas del juicio, los ríos desbordados y las tinieblas del caos se alzaban como testigos y ejecutores del decreto divino. El lenguaje del profeta era poético, pero no por belleza estética, sino por impacto profético. Nínive no caería simplemente, sería deshecha, desgarrada, olvidada. Sus nobles huirían, sus soldados dormirían mientras el enemigo entraba, sus comerciantes, antes los más ricos del mundo antiguo, desaparecerían sin dejar rastro. Tus guardas son como langostas, y tus capitanes como grandes langostones, que acampan en los vallados en día de frío. Salió el sol, y se fueron. La imagen es poderosa. El ejército de Nínive, antaño símbolo de terror, ahora comparado con insectos que desaparecen al primer calor del juicio. La ironía era profunda. Los leones se transformaban en langostas, las fortalezas en ruinas, los príncipes en fantasmas. Pero más allá de los símbolos, lo que más estremecía era la certeza del tono. Nahum no deja espacio para el consuelo. Habla con la autoridad de un mensajero que ha visto la sentencia escrita con el dedo de Dios. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. La ruina de Nínive sería celebrada por los pueblos, no como venganza, sino como alivio. Era el final del verdugo, el silencio del opresor. La tierra,
Al fin, descansaría. No habría más marchas de guerra desde sus portales, ni caravanas de esclavos cruzando sus puertas. El león rugiente se apagaría, y su rugido no volvería a oírse. Y sin embargo, en medio de la destrucción inminente, el profeta no se gloría. No hay alegría ni aplauso en sus palabras. Hay solemnidad, reverencia, peso, porque no es una victoria humana lo que se aproxima, sino el despliegue del juicio divino. La historia, por fin, se alinea con la justicia eterna. A medida que los días avanzaban y los calendarios se desgastaban en las casas de Nínive, el reloj de Dios seguía su curso perfecto. Las decisiones ya estaban tomadas. Los ejércitos enemigos se estaban preparando sin saber que eran instrumentos de un plan mayor. Y mientras los banquetes seguían en los palacios, mientras el vino corría y las risas llenaban las noches, la sombra del día señalado ya comenzaba a recorrer las calles. Invisible para los ojos humanos, inevitable ante el trono de los cielos. La sentencia no era una teoría. Era un destino escrito. La gran ciudad caería. No por azar, no por geopolítica, no por rebelión, sino porque el juez eterno así lo había determinado. El león de Asiria dejaría de rugir. Y su silencio no sería olvido, sino testimonio. Testimonio de que ninguna fuerza, por poderosa que sea, puede escapar de la palabra del Altísimo. El año era 612 a.C. El sol se alzaba sobre las llanuras de Asiria como tantas veces antes, dorando los muros de Nínive, esa fortaleza milenaria que parecía imposible de tomar. Desde sus torres más altas, los vigías aún creían que ninguna fuerza terrestre podría derribar los muros de su ciudad. Los comerciantes seguían traficando oro, especias y esclavos. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Istar y a Asur. Los guerreros afilaban sus espadas sin saber que las batallas que los aguardaban no serían como ninguna otra. Nínive aún vivía, pero ya no respiraba con la seguridad de antes. Algo, aunque imperceptible para muchos, comenzaba a quebrarse. A orillas del Tigris, una coalición inesperada se había formado. Los medos, los babilonios y los escitas, pueblos que una vez fueron víctimas de la maquinaria militar asiria, se unieron como si un solo espíritu los guiara. Y aunque ninguno de ellos hubiera podido derrocar a Nínive por sí solo, juntos representaban una fuerza temible. Pero no eran solamente ejércitos que marchaban bajo una bandera humana. Eran instrumentos del cielo, ejecutores de una sentencia ya pronunciada. Las crónicas babilónicas, registros conservados en tablillas de arcilla, narran la campaña con precisión. La ciudad de Aur fue la primera en caer, luego Nimrud, luego otras fortalezas menores, hasta que el cerco sobre Nínive se cerró como una garra de hierro. La ciudad resistió. Sus defensas, célebres en todo el mundo antiguo, se mantuvieron firmes durante 3 meses. El ejército defendía las murallas con desesperación, pero también con soberbia, aún convencidos de su invulnerabilidad. Sin embargo, lo que ningún general pudo prever sucedió. En medio del asedio, lluvias torrenciales azotaron la región. El río Tigris, que solía ser fuente de vida para la ciudad, se convirtió en su enemigo. Sus aguas crecieron, desbordando los canales y rompiendo parte de la muralla norte. Una brecha se abrió, y los invasores la aprovecharon con rapidez y furia. El agua, la espada y el fuego entraron juntos por el mismo umbral. Era la exacta imagen que Nahum había profetizado más de una década atrás. Las puertas de los ríos serán abiertas, y el palacio será destruido.
Las defensas colapsaron como un cuerpo enfermo que al fin deja de resistir. Las calles se llenaron de cadáveres. Los templos fueron saqueados, los ídolos decapitados, los altares reducidos a escombros. El fuego se propagó de barrio en barrio. Las llamas consumieron el esplendor de siglos. Los jardines, antes orgullo de los reyes, ardieron como ramas secas. La sangre corrió por los canales, y los gritos de agonía reemplazaron los cánticos de victoria. El rey Sinsariskun, desesperado, se refugió en su palacio con lo que quedaba de su guardia personal. Algunos dicen que se quitó la vida entre las llamas. Otros, que fue capturado y ejecutado. Lo cierto es que la línea de reyes asirios terminó ese día. Y con ella, el imperio que durante siglos había gobernado con puño de hierro se desvaneció como humo entre ruinas. Los pueblos oprimidos miraban desde la distancia y comprendían que la bestia había caído. Aquella ciudad que se jactaba de haber derribado reinos, que había alzado su trono sobre las estrellas del cielo, y que se había burlado incluso de la divinidad, había sido reducida a escombros. Las naciones batieron palmas, como lo había dicho Nahum. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. Lo más impactante no fue solo la caída en sí, sino lo que vino después. Nínive no fue reconstruida. Fue abandonada. El polvo la cubrió. La naturaleza la reclamó como suya. Por siglos, su ubicación exacta se perdió. Los hombres olvidaron dónde estuvo. Solo la Biblia conservó su nombre. Los escépticos incluso llegaron a afirmar que su existencia era un mito, hasta que en el siglo XIX, arqueólogos británicos redescubrieron sus ruinas cerca de Mosul, en el actual Irak. Entre los montículos de arena, hallaron fragmentos de sus muros, tablillas, y los ecos apagados de su antigua arrogancia. La palabra profética de Nahum se había cumplido con precisión. No como una exageración religiosa, sino como un registro anticipado de la justicia divina. Su profecía no necesitó interpretación forzada. Fue historia. Pura. Cruda. Definitiva. Nínive, el rugido del oriente, el azote de las naciones, cayó no por una estrategia militar ingeniosa, ni por una rebelión interna, sino porque el cielo había determinado que su hora había llegado. El mensaje había sido claro. El día señalado había amanecido. Y cuando Dios habla, ni los imperios más antiguos pueden sobrevivir a su voz. Los siglos pasaron. La arena del tiempo cubrió los caminos por donde marcharon los ejércitos asirios. Los palacios que una vez brillaron bajo el sol fueron tragados por la tierra. Las fuentes dejaron de manar. Las canciones cesaron. Donde antes rugía la gran ciudad, ahora solo quedaba el viento silbando entre piedras quebradas. Nínive había desaparecido. No solo como ciudad, sino como memoria. Los imperios posteriores la ignoraron. Babilonia se alzó, Persia conquistó, Grecia filosofó y Roma legisló. Y ninguno de ellos volvió a mencionar a Nínive más que como una sombra, un recuerdo borroso de un poder que alguna vez pareció eterno. La ciudad, que se había creído inmortal, se volvió invisible. Como si el juicio no solo la hubiese destruido, sino también arrancado su nombre de los labios de los pueblos. Fue olvidada no por accidente, sino como parte del castigo, porque no solo sus muros fueron reducidos, sino también su legado, su prestigio, su eco. Pero Dios no olvida lo que ha dicho. Y lo que Nahum escribió no cayó en el vacío.
Por generaciones, su pequeño libro fue preservado con esmero entre los rollos del Tanaj, el canon hebreo. Era leído, comentado, susurrado entre los sabios, aun cuando nadie podía señalar en un mapa la ciudad de la que hablaba. Algunos se preguntaban si aquello había sido literal. Otros lo veían como un símbolo. Pero el polvo que cubría Nínive también cubría el asombro por el cumplimiento profético. Todo cambió en el siglo XIX. Exploradores europeos, impulsados por la fiebre de las grandes civilizaciones antiguas, llegaron a las riberas del Tigris. Cerca de Mosul, en lo que hoy es el norte de Irak, comenzaron a excavar colinas que los locales llamaban Nabi Yunus, el profeta Jonás, y Kuyunjik. Lo que hallaron sacudió al mundo académico. Debajo de aquellas colinas yacen los restos de la antigua Nínive. Muros gigantescos, relieves tallados con escenas de guerra, tablillas cuneiformes que relataban con precisión las campañas de Sennacherib, Asurbanipal y otros reyes temidos. Entre esas ruinas se descubrieron los mismos palacios que alguna vez fueron descritos por los escribas bíblicos, y que Nahum anunció que serían destruidos. Pero había algo más perturbador. Nínive no solo fue destruida, sino que jamás volvió a ser levantada. Las ciudades caen y son reconstruidas. Roma ardió y se rehizo. Jerusalén fue asediada más de una vez y aún sigue en pie. Pero Nínive, no. Fue borrada. Como si una mano invisible hubiese decretado que sus ruinas serían su único monumento. Ni siquiera sus descendientes volvieron a reclamarla. Ningún imperio quiso levantarla. Ninguna nación la adoptó. Fue silenciada por la historia. Abandonada por la memoria humana. Conservada solo por la palabra de Dios. Los arqueólogos comenzaron entonces a comparar los registros descubiertos con los textos bíblicos. Y lo que encontraron era más que coincidencia. Era cumplimiento. Exactitud. Asombrosa concordancia entre la descripción poética del profeta y los hallazgos materiales. El palacio destruido. El fuego en los archivos reales. El acceso por el río. Las tablillas mojadas. Las paredes ennegrecidas. Los templos reducidos a polvo. La Nínive de Nahum no era una metáfora. Era real. Fue poderosa. Y cayó exactamente como fue anunciado. Así, entre polvo y silencio, el mundo moderno redescubrió la voz que había hablado siglos antes. La voz que fue ignorada, ridiculizada, desestimada, pero que seguía resonando desde los papiros antiguos con la fuerza de la verdad eterna. Y mientras los turistas hoy caminan entre ruinas, tomándose fotografías junto a fragmentos de estatuas colosales y muros partidos, pocos entienden que están caminando sobre el cumplimiento de una profecía que sobrevivió a la arrogancia de los siglos. Nínive yace bajo sus pies, pero su historia sigue en las Escrituras. No como advertencia para el pasado, sino como lección para los reinos que hoy, como ella, piensan que pueden desafiar al cielo. Porque si Dios destruyó a la ciudad más poderosa de su tiempo, ¿qué hará con los imperios modernos que construyen su poder sobre la sangre y la soberbia? Nínive fue una señal. Su silencio es más elocuente que 1000 discursos. Y en cada piedra rota, en cada inscripción fragmentada, en cada calle polvorienta que ya no conduce a nada, se escucha el eco de una verdad ineludible. El juicio de Dios no falla, y el olvido puede ser el castigo más aterrador de todos. Dios es lento para la ira, abundante en misericordia, y rico en amor. Así lo proclamaron profetas,
salmistas y patriarcas. Y Nínive lo experimentó en carne propia. Años antes de que Nahum naciera, otro profeta, Jonás, había caminado por sus calles con un mensaje de juicio. Y entonces, increíblemente, el pueblo entero, desde el rey hasta el más humilde jornalero, se volvió en arrepentimiento. La ciudad, por un instante, se quebró ante la voz de Dios. Fue un acto sin precedentes en la historia de las naciones paganas. Un respiro, una oportunidad, un milagro. Pero el arrepentimiento de Nínive no fue permanente. Fue una reacción momentánea al temor, no una transformación profunda del corazón. Con el paso de las décadas, la ciudad olvidó su humillación. Volvió a edificar sus altares a ídolos, a reforzar sus ejércitos, a perfeccionar sus métodos de tortura y a exhibir con orgullo sus conquistas. La misericordia fue despreciada. La compasión de Dios fue tomada como debilidad. Y la cuerda, una vez extendida desde el cielo, se fue tensando, hasta romperse. Es ahí donde la historia de Nínive cobra un valor inmenso para cualquier generación. La misericordia de Dios tiene un límite cuando es despreciada. No porque Dios se canse de amar, sino porque el amor verdadero no perpetúa la maldad. El Dios que perdonó a Nínive es el mismo que luego decretó su destrucción. No hubo contradicción. Hubo paciencia. Hubo oportunidad. Pero cuando la oportunidad fue escupida, la paciencia terminó. Nahum no llegó con un mensaje de redención. Su voz no estaba impregnada de súplica, sino de sentencia. Porque el tiempo de volver atrás ya había pasado. Aquel que no quiso ser corregido en su herida, que prefirió revestirse de orgullo en vez de reconocer su error, terminó enfrentando la justicia que se le había anunciado. Este principio, doloroso y glorioso al mismo tiempo, atraviesa toda la Escritura. Dios siempre advierte antes de juzgar. Pero cuando llega el juicio, es total. El diluvio en tiempos de Noé, la destrucción de Sodoma, la caída de Jerusalén, siempre hubo una voz, un anuncio, una espera. Pero el desprecio al llamado trae consecuencias ineludibles. Y eso es lo que hace que la caída de Nínive sea más que un evento histórico, la convierte en una señal eterna. Una advertencia escrita en piedra y fuego para cada pueblo, cada imperio, cada corazón que decide vivir sin temer a Dios. Porque no hay fortaleza, ni ejército, ni tecnología, ni riqueza, que pueda sostenerse cuando la misericordia se agota y solo queda la justicia de pie. El juicio sobre Nínive también revela otro matiz del carácter divino. Dios no es manipulable. No se deja impresionar por ciudades que se visten de oro, ni por templos majestuosos, ni por reyes que se proclaman eternos. Su mirada atraviesa las fachadas. Él ve el corazón de las naciones, y cuando ese corazón está lleno de sangre inocente, de orgullo, de arrogancia institucionalizada, Él no permanece en silencio. En el tiempo de Jonás, Nínive respondió con temor. En el tiempo de Nahum, respondió con indiferencia. Esa diferencia marcó su destino. Lo que podía haber sido una historia de transformación perpetua, se convirtió en un epitafio. El fuego cayó, las puertas fueron abiertas por los ríos, y la ciudad, que antes fue símbolo de dominio, se convirtió en símbolo de advertencia. Y aunque el juicio fue inminente, hubo siempre una enseñanza detrás. Dios prefiere la misericordia al castigo. Pero si el hombre insiste en despreciarla, entonces el castigo se convierte en acto de amor hacia los oprimidos, y de fidelidad hacia la verdad. Muchos hoy, como Nínive,
disfrutan de tiempos de paz, de poder, de influencia. Construyen imperios, físicos o ideológicos, creyendo que el juicio es un mito del pasado. Ignoran las advertencias. Se burlan de lo sagrado. Pero la historia se repite. No porque Dios no sea creativo, sino porque el corazón humano rara vez cambia cuando no se somete a la verdad. Nínive cayó porque eligió olvidar. Olvidó la misericordia. Olvidó el temor. Olvidó que un día Dios la visitó y la perdonó. Y cuando se olvida la misericordia, el juicio se convierte en la única opción restante. Las ruinas de Nínive no solo hablan de un imperio desaparecido. Gritan a las generaciones. El amor de Dios es real. Su paciencia es inmensa. Pero si lo desafías por demasiado tiempo, Él se levantará. Y cuando lo haga, no habrá puerta que pueda cerrarse, ni torre que pueda sostenerse, ni nombre que pueda preservarse ante la llama de su justicia. En el tejido incesante de la historia divina, la voz de Nahum se alza no solo como sentencia de destrucción, sino también como antecedente de una revelación aún mayor, una dualidad que enmarca el destino de los hombres. Entre el fulgor del juicio y la promesa de redención, el profeta ofrecía una imagen que, en el devenir de los tiempos, encontraría su contrapunto en la figura del Mesías. La mirada profética que condenó la arrogancia de Nínive y dejó en claro que ningún imperio, por más poderoso que sea, puede desafiar la justicia celestial, anticipaba un camino donde el juicio se transforma en salvación, y la implacable severidad se ilumina con la esperanza de la redención divina. La pregunta que surge en los susurros del viento y en los anales olvidados es, ¿dónde encaja la figura del Mesías en todo esto? Algunos teólogos han interpretado que el mensaje de Nahum, a pesar de ser de condena, no es ajeno a la idea de restauración. La profecía denuncia el pecado con una claridad contundente, pero al hacerlo, también señala la necesidad de un cambio radical, de un reordenamiento en el que la justicia de Dios no se limita al derribo, sino que se extiende hacia la salvación de aquellos que han sido oprimidos y han sufrido bajo el yugo de la iniquidad. Esta tensión entre juicio y salvación se hace más evidente al considerar la propia imagen del Mesías, anunciado en tiempos posteriores como el Hijo de Dios, aquel que, en lugar de destruir, viene a redimir. Mientras Nahum recitaba la sentencia inexorable de un Dios que no tolera la soberbia, en otro rincón de las Escrituras se vislumbraba la figura de un Salvador que, movido por un amor inconmensurable, se ofrecía a pagar el precio del pecado. La dualidad se revela en el contraste. El profeta, con su pluma enardecida y su tono implacable, dejaba constancia de que la transgresión tiene un límite inquebrantable, mientras que el Mesías, revestido de humildad y compasión, anunciaba la apertura de un camino para la reconciliación. La paradoja no era nueva ni exclusiva de aquellos tiempos. El mismo Dios que permitía la caída de Nínive, para restituir el orden en el universo, también escogía la vía del perdón en momentos en que el arrepentimiento genuino se hacía presente. Para Nahum, la rendición era imposible, pues la ciudad había caído en una espiral de corrupción irreparable. Sin embargo, el eco de aquella misma historia subraya la importancia de que la salvación existe para aquellos que aún pueden cambiar, incluso después del estruendo del juicio. La esencia del mensaje Mesías radica en esa posibilidad, en la alternativa viva ante el desastre anunciado, en el amor que reconcilia lo roto. Algunos sabios meditan que la figura del Mesías emerge precisamente cuando la humanidad se ha extraviado al extremo, cuando la maldad se ha exaltado hasta el punto de amedrentar a la propia esperanza. En ese umbral, el juicio se torna inminente y abrumador, pero de la misma manera,
la salvación adquiere una dimensión profética. El Mesías no es un mero pacificador, es el agente de la verdadera justicia, un juez misericordioso que no excluye el rigor del juicio, sino que lo acompaña con la promesa de reconstrucción, de nueva vida y de comunión restaurada. En la narrativa que ha traspasado épocas, la voz de Nahum se escucha como un eco del pasado que retumba en el presente, mostrando que la justicia de Dios no opera de forma arbitraria, sino que se encuentra intrínsecamente ligada a la redención. Así, el destino de Nínive, marcado por la desmesurada arrogancia y la ineludible condena, contrasta con el destino de aquellos que, en la figura del Mesías, hallan la posibilidad de trascender sus errores. No es un choque entre dos realidades opuestas, sino una progresión inevitable hacia una forma de existencia en la que el juicio se completa con la restauración. La imagen del Mesías irrumpe en el relato con una sutileza transformadora, como la brisa suave que precede a la tormenta. En lugar de un final trágico y absoluto, se insinúa una apertura, un portal hacia un estado en el que las cicatrices del pasado se curan con el bálsamo de la gracia. La promesa del Mesías no niega la severidad del juicio. Al contrario, lo contextualiza dentro de un marco en el que la caída es solo el preludio de una nueva era. La transformación surge cuando aquellos que han sido sumidos en la desesperación pueden, mediante el arrepentimiento y la fe, emerger con una integridad renovada, restaurando no solo lo perdido sino reinventando lo posible. Los ecos de Nahum, con su retórica inquebrantable, se funden con las melodías de esperanza que anuncian la llegada del Redentor. Así, la historia no se queda encerrada en el lamento del pasado, sino que se proyecta hacia el futuro, planteando una reflexión profunda. La condena perfecta solo se cierra para aquellos que se han olvidado de la misericordia, mientras que la salvación se abre como un camino de luz para quienes reconocen sus errores y buscan la transformación espiritual. Este entendimiento rompe la dicotomía rígida entre juicio y salvación, revelando que ambos son partes de una misma obra de Dios, destinada a equilibrar el orden universal. En la confluencia de estas visiones, el profeta y el Salvador se presentan como dos caras de la misma divinidad, uno que no permite la impunidad y el desorden, y otro que ofrece la posibilidad de redención a cambio de un cambio verdadero en el corazón. El mensaje, por ende, se vuelve atemporal. Cuando el pecado se agrava hasta socavar la esencia de la vida misma, llega el momento en que el juicio se hace presente, pero también se abre la puerta a un renacer. La advertencia de Nahum se transforma en una lección eterna, y la promesa del Mesías encarna la salvación que restaura la creación. Así, en la intersección del rigor divino y la compasión infinita, se esculpe el destino no solo de imperios y ciudades, sino del alma humana. La voz del profeta, en su severidad, invita a reconocer la realidad inmutable de la justicia celestial, mientras que la esperanza del Mesías ofrece consuelo a aquellos dispuestos a volver a su seno. El relato, en su totalidad, se convierte en una sinfonía de contrastes, un llamado a la responsabilidad, una invitación a la transformación y la evidencia de que, en la balanza de la eternidad, el juicio y la salvación se funden en el único amor que todo lo abarca. La historia de Nínive no es simplemente una crónica antigua grabada en tablillas y sellada bajo la arena. Es un espejo, un reflejo inquietante de una humanidad que no aprende, que tropieza en las mismas piedras, que edifica civilizaciones sobre fundamentos resquebrajados por la soberbia, la injusticia y la idolatría. El eco de la voz de Nahum no terminó con la caída del imperio asirio. Aún resuena entre las grietas de los imperios modernos, en las avenidas de las grandes capitales del mundo, en las salas del poder, en los mercados donde se comercia con lo que jamás debió tener precio, el alma del hombre.
Cuando observamos las características que definieron a Nínive, su altivez, su desprecio por la misericordia, su culto al poder, su abuso institucionalizado, su codicia sin freno, su rechazo al arrepentimiento, ¿no reconocemos en ellas la misma esencia que se manifiesta hoy en nuestras sociedades? ¿No levantamos ídolos distintos con los mismos corazones orgullosos? ¿No hemos reemplazado los templos paganos por centros de consumo? ¿No hemos sustituido las lanzas por tecnología, pero mantenido intacta la violencia, ahora más sofisticada, más fría, más masiva? La humanidad ha progresado en muchos aspectos, sin duda. Ha alcanzado la luna, ha creado redes globales de comunicación, ha descifrado los secretos del ADN. Pero sigue sin resolver lo esencial, su arrogancia ante lo divino. Como Nínive, seguimos creyendo que el poder nos hace invencibles, que la riqueza nos garantiza permanencia, que la cultura moderna puede ignorar los principios eternos sin consecuencia. La voz de Nahum, entonces, se vuelve más que una advertencia arqueológica, se transforma en una profecía para los tiempos actuales. El juicio a Nínive no fue resultado de un solo error. Fue el desenlace de un patrón repetido, de una negativa constante a escuchar, a transformarse, a volver. Su caída fue repentina, pero su corrupción fue progresiva. Cada decisión, cada acto de crueldad, cada mentira institucionalizada fue una piedra más en el muro que la separó de Dios. Hasta que ese muro no protegió, sino que sepultó. Y hoy, cuando las naciones se llenan de discursos que promueven la autodeificación del ser humano, cuando se glorifica la impureza moral como libertad, cuando se anula el arrepentimiento y se ridiculiza lo sagrado, la figura de Nahum vuelve a emerger entre las sombras. No como un profeta del pasado, sino como una voz del presente, preguntando con severidad: ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? La maldad, cuando se normaliza, se convierte en cultura. Y cuando una cultura se alza contra los principios de Dios, la historia enseña que el juicio no es cuestión de si sucederá, sino de cuándo. Nínive no cayó porque Dios actuó con furia desmedida, sino porque la ciudad ignoró todas las oportunidades para cambiar. El mensaje no llegó de repente, fue el clímax de una misericordia prolongada, desperdiciada. El mensaje final de Nahum para nuestra generación es claro: no confundas la paciencia de Dios con indiferencia. Él ve, Él escucha, Él espera, pero también actúa. Y cuando lo hace, su justicia es perfecta, absoluta, total. Las estructuras humanas no pueden resistir cuando Él se levanta. Los tronos caen. Los imperios se hunden. Los nombres se borran. Y sin embargo, todavía hay tiempo. Mientras el juicio no ha descendido, mientras las ruinas no han cubierto nuestras ciudades, mientras el corazón aún late con consciencia, hay una puerta abierta. No una puerta a la indiferencia, sino al cambio, a la transformación radical, a reconocer, como no hizo Nínive en los días de Nahum, que necesitamos volver al temor reverente, al respeto por lo santo, al orden moral que no depende de la cultura sino del Creador. No es un llamado a mirar con desprecio el mundo, sino a evaluarlo con los ojos del cielo, a discernir los caminos, a vivir con la conciencia de que el juicio es real, pero que también lo es la gracia. Que el Dios que quebró a Nínive sigue siendo el Dios que sostiene a los que en Él confían. El libro de Nahum termina sin esperanza para Nínive, pero deja una enseñanza esperanzadora para todo aquel que escuche. No hay imperio tan fuerte que no caiga, ni pecado tan oculto que no sea revelado,
ni corazón tan endurecido que no pueda ser transformado, si se rinde. La pregunta no es si Nahum sigue hablando hoy. La pregunta es si lo estamos escuchando. Porque en medio de una generación que se asemeja cada vez más a la ciudad maldita, el juicio ya no es una amenaza lejana, es una sombra que se acerca. Y si no despertamos, el eco de aquel profeta olvidado volverá a convertirse en trueno. Uno que no anunciará solo la caída de una ciudad, sino la sentencia de un mundo que eligió no aprender de su pasado. Así termina la historia jamás contada de Nínive y el profeta Nahum, un relato silenciado por los siglos, pero rescatado por la voz eterna de las Escrituras. Un imperio que se creyó inmortal, borrado por la justicia divina. Un mensaje que no era solo para su tiempo, sino también para el nuestro. Porque mientras existan corazones arrogantes, mientras las naciones confundan poder con impunidad, la advertencia de Nahum seguirá latiendo entre las ruinas. Si este relato te ha impactado, si aprendiste algo nuevo, o si sientes que el mensaje de este profeta olvidado debe ser escuchado hoy más que nunca, te invito a suscribirte al canal, dejar un comentario con tu reflexión, y compartir este vídeo para que otros también conozcan lo que Dios hizo con Nínive, y lo que puede volver a hacer si el mundo no escucha. Nos vemos en el próximo capítulo de esta travesía bíblica, que revela lo que nadie te cuenta.